parece que es una medida excelente porque, por un lado, les permite a las empresas poder realizar publicidad gratuita como empresas socialmente responsables. Y digo gratuita porque todo el importe invertido finalmente puede ser devuelto mediante un certificado que lo aplicas al 100% contra el pago del impuesto a la renta. Antes de la existencia del régimen de obras por impuestos, lo que podía hacer era realizar una donación. Si realizaba una donación, en algunos casos y bajo el cumplimiento de algunos requisitos, podía deducir como gasto el importe invertido en determinada obra pública o determinado dinero entregado a algún gobierno en los diferentes niveles. Y esto le permitía finalmente un ahorro, en el mejor de los escenarios, del 30%, porque se tenía únicamente una deducción como gasto. En el régimen de obras por impuestos, la recuperación de la inversión no es a nivel del 30%, sino es a un 100%, porque el crédito que reciben las empresas les permite aplicarlo no contra la determinación del impuesto a nivel de base, sino contra el pago mismo del impuesto. En general, sí fluye la relación. Evidentemente, lo que el empresariado tiene que entender cuando trata con determinadas autoridades de los gobiernos regionales y locales es que la idiosincrasia o la forma de hacer negocios normalmente no es la misma con la que se enfrentarían en una relación con un privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que hacer es tratar de entender cómo es que funcionan los negocios en este otro tipo de relacionamiento, ¿no? Y creo que la experiencia de muchas empresas en tratos que han tenido con gobiernos regionales y locales ha sido, sin lugar a dudas, muy positiva. Primero, lo que yo les sugeriría es que pierdan el miedo de contratar con el Estado. Yo creo que actualmente las entidades distintas del gobierno están mostrando mucha vocación de hacer que esto funcione. Y en segundo lugar, les sugeriría que busquen un buen asesor para que les permita poder entender con mayor detenimiento las características de este régimen. Ha sido un año espectacular, diría yo. De hecho, se batió un récord histórico al llegar a más de 600 millones de soles en inversión pública. De hecho, en los años anteriores, a lo máximo que se había llegado era a 400 millones de soles de inversión, así que ha sido un año muy bueno, ¿no? Las grandes empresas a la fecha, digamos, son las propulsoras de este régimen. Del 2009 a la fecha, tenemos empresas como, por ejemplo, Southern, la minera Volcan, el BCP, Interbank, el BBVA. Yo diría que el 70% de lo invertido a la fecha es realizado por este tipo de compañías, ¿no? Uno de los objetivos del gobierno en esta coyuntura precisamente es hacer que el régimen se democratice y que llegue no solo a las grandes empresas, sino a las pequeñas y medianas, toda vez que finalmente no hay límites cuantitativos para realizar inversiones en obras por impuestos. Basta con ubicar un proyecto que resulte interesante para cualquier gobierno regional y local y ahora para cualquier ministerio del gobierno nacional, y con ello poder tener acceso al régimen. Proinversión inicialmente tenía pensado llegar a los 900 millones de soles, fíjate tú que sería 300 millones más de lo que se logró en el 2014, pero a la fecha entiendo que la última proyección que han hecho, tomando en cuenta la participación activa que está teniendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, se pretende llegar a los más de 1.000 millones de soles. Sin lugar a dudas, los sectores en donde más se debe invertir va a ser, creo yo, en educación y salud. Y a la par también en obras de seguridad. Hay muchos proyectos en coordinación con el Ministerio del Interior, por ejemplo, para dotar de cámaras de videovigilancia a distintos distritos o regiones del Perú. Y si te fijas, esto va de la mano con los objetivos del gobierno, porque queda claro que a partir del último discurso presidencial de Ollanta Humala, los sectores que él pretendía fortalecer era la educación, salud y el tema de seguridad, ¿no?